Hace tiempo que nos tienen entretenidos con otros temas, para que no hablemos de los despidos, de los salarios, de los jubilados, de lo que pasa con los pensionados no contributivos, en fin, con los verdaderos temas económicos del país, con la brutalidad de la deuda, con la imposibilidad de pagarla y, por supuesto, de asumir los compromisos que derivan de los intereses de la deuda. Todos son los verdaderos problemas que hay en la República Argentina. Pero mientras tanto nos tienen mirando la fotocopia de los cuadernos, la investigación de Bonadío, la de Stornelli, un secretario de seguridad en boca de Mauricio Macri, casualmente presidente de la República en estos momentos. Se animan a hacerlo. Después aparece Irursun, para que podamos conversar también de las prisiones políticas que se determinaron a través de lo que llaman pomposamente y vergonzosamente la doctrina Irursun. Y luego aparecen hoy los Bruglia y los Bertuzzi, integrantes de la Cámara. Dos hombres que no tendrían que estar así, pero no tendrían que estar en ese lugar. Dos hombres obedientes, naturalmente, al establishment. Bertuzzi, para que ustedes tengan una idea, es el que presidió el pelotón de fusilamiento contra Vudú, el que dictaminó, además de la culpabilidad tan discutible, que Vudú tenía que ir preso desde ese lugar del juicio oral, directamente a la cárcel. ¿Saben quién es Bertuzzi? Bertuzzi juzgó y condenó a Menem por los sobresueldos. Estaban los antecedentes de AMIA, de las armas, pero Menem no fue preso. Y tampoco fue preso Cavallo. Fue preso Vudú, por indicación, naturalmente, de los medios y del gobierno. El gobierno premió a Bertuzzi designándolo como integrante de la Cámara Federal. El otro es Bruglia. Bruglia tampoco pasó por el Senado, no tendría que estar allí. Pero Bruglia es un personaje que fue designado por el Consejo de la Magistratura. ¿Quién manda en el Consejo de la Magistratura? Naturalmente el gobierno, que tiene las posibilidades de echar o poner los jueces que se les antoje. Estos son los 5 nombres, los de Bonadío, Stornelli, Irursun, Bruglia y Bertuzzi, que determinan hoy lo que ya sabemos del fallo sobre Cristina Fernández de Kirchner, que dirige una asociación ilícita en la que están consabidos enemigos, como podría ser la propia familia Macri. Un fallo que deja de lado la culpa de los que coimean para tomar la de los supuestos coimeados, porque los que coimean sacaron muchas ventajas a otros que podrían intentar caminos en la obra pública, pero como se cerraron a sí mismos, robaron a todos los demás y por supuesto participaron de un hecho delictivo que Bonadío y ahora la Cámara dejan todo lo posible de lado para que solamente vayan presos aquellos que ellos entienden que tienen que ir presos. Todo es un gran disparate jurídico desde ya, pero también moral y ético. Hoy, de todas maneras, lo que estamos mirando, el comienzo de este contacto con ustedes tiene que ser, inevitablemente, el fallo de la prisión preventiva contra Cristina Fernández de Kirchner, que dirige una extrañísima asociación ilícita. En el marco de lo que todos sabemos, se trata del dinero de la política. El mismo dinero de la política de los aportantes truchos. Ese tema que ahora el propio gobierno, a través de sus jueces, consiguió que vaya a la justicia electoral y no quede en la justicia penal. Así están las cosas. ¿Vale la pena comentarlo? Yo creo que no nos tienen que tener todo el tiempo mirando para otro lado. Yo quiero mirar la realidad. Quiero mirar, por ejemplo, los despidos de esta jornada, de estos días, de estas horas, los cientos de trabajadores que se están quedando sin actividad cada día, hasta ser miles y ser cientos de miles de trabajadores que quedan afuera de toda posibilidad de luchar por su vida y por sus familias. Vamos a empezar entonces el recorrido real de estos temas para quienes han perdido el trabajo, y lo cuenta muy bien José Luis, un trabajador de Coca-Cola en la jornada de hoy.
Hace 15 años. 15 años. 15 años. Sí. Casi toda una vida. Y toda la vida, ¿viste? Decir, encima tengo familia, 2 hijas, mi compañera también, y bueno, la estamos peleando desde hace 5 meses. ¿Cómo llegar a diciembre, fin de año, Navidad? Tal cual, se hace muy difícil y bueno, ya te digo, esto es todo por el tema del ajuste que viene haciendo este gobierno macrista, y bueno... Vos tenías una vida normal, cobrabas, te ibas a hacer vacaciones con tu familia. No, tal cual, sí, tal cual. Más allá de que había ajuste, pero uno le iba llevando con laburo, obviamente. Con laburo se hace difícil, imagínate sin laburo peor todavía. ¿Cómo es llegar así a la Navidad? Se pregunta este empleado despedido de Coca-Cola, José Luis. ¿Cómo se hace para contarle a la familia que no vamos a tener las posibilidades de otras épocas cuando llegan estos días tan especiales? Fueron muy ingeniosos, en cambio, dentro del dolor que tienen como trabajadores despedidos en Chivilcoy. Los de Paquetá se fueron a Cambiemos y colgaron todos los uniformes. Vean esto, porque es una manera de promover una especie de sonrisa para ellos mismos, socarrona, irónica y dolorida de lo que les está pasando. Se fueron hasta ese lugar y colocaron los uniformes. Este era el cambio que nos estaban prometiendo, dicen ellos. En tiempos en los cuales además todo el trabajo está disminuyendo, porque ahora la obra pública, esa participación privada y estatal, los PPP, también van a quedar por el camino. Ya no se pueden imaginar las obras que habían sido pensadas por el gobierno particularmente para estos meses, para tratar de levantar una situación económica tan difícil como la que está atravesando la República Argentina. Pensar que Macri señalaba que con el anterior gobierno se iba a llegar a una situación parecida a la del año 2001. Me da la impresión que ha sucedido exactamente eso, pero de la mano del gobierno que él está llevando adelante. Bueno, yo contento de que me des esta oportunidad de hablar a través tuyo con muchos argentinos y contarles por qué estoy tan convencido que vamos bien, que estamos en el camino correcto. Estaba nuevamente yendo rumbo a una crisis parecida al 2001, de un país aislado del mundo, sin crédito, con un gigantesco déficit fiscal, sin reservas en el Banco Central, sin energía, venía un mínimo calor y se cortaba la luz por todos lados, sin infraestructura. ¿Eso está convencido que era así, que íbamos derecho al 2001? Lamentablemente era así, el mundo lo dice, haciendo la información bien se dice, 32-33% de argentinos en la pobreza. Y ahí arrancamos. Habría que ser un poco más serio cuando se habla del 2001, porque fue un año de mucho dolor para la Argentina. Demasiado. Y estamos volviendo a una situación económicamente igual, solo que el poder real ahora es tan real que consigue escaparse, uno se pregunta hasta cuándo, de aquella situación tan traumática que se vivió en el 2001 y que costó tantas vidas. Hay una película que tiene el nombre 39 de nuestra colega Ayelén Velázquez, que habla con mucha autoridad, con una gran película de aquel enorme dolor de hace ya 17 años. ¡Son capaces de matar un pueblo porque les están dando órdenes! Y ese día 19 de diciembre me acuerdo que llegó como a la... Después que llegué habrán sido la 1:30 por ahí. Toma, mamá, dice Carlos que me vaya a anotar para el segundo año. Venía con una alegría tan grande, mira. Porque él era feliz, era un chico feliz en todo como que era la edad de estar feliz. Nosotros estamos temiendo en este momento que pase el mismo, hoy porque como que hay un caldo de cultivo de eso. Era en aquellos días del 2001, cuando los presidentes se sucedían uno tras otro. Una verdadera locura institucional que se vivió en la Argentina. Pero todos ellos dejaron una pequeña huella para tener una idea dónde estábamos en ese tiempo y dónde estamos también ahora. Porque las cosas se repiten. El 2001, el poder real, los medios de comunicación mafiosos, que son los que extorsionan a los gobiernos. Y vale la pena entonces recordar lo que encontró sobre su escritorio, lo único que había el día que iba a asumir la presidencia Adolfo Rodríguez Sá. Ellos querían que se nacionalizara la deuda de los sectores privados, que los sectores privados pagaran en pesos la deuda en dólares que tenían.
y que de la diferencia se hiciera cargo el Estado. Estaba el proyecto, el único papel que estaba en el escritorio de la jefatura de la Secretaría Legal y Técnico de la Presidencia, era el proyecto de especificación asimétrica del borrador. ¿Y quién lo había llevado? Que era exactamente el mismo que se firmó después. Lo encabezaba el Grupo Clarín y los empresarios, los industriales de la época. Son los mismos de ahora. El Grupo Clarín le pidió la devaluación asimétrica a usted. Sí. ¿Y usted le dijo que no? Que no. ¿Y usted cree que después se formó todo lo que le hicieron los vacíos para acompañar esa salida anticipada suya? Fueron los creadores del golpismo democrático. Voltearon primero un presidente, después otro. Siempre Clarín, siempre diciéndole a los gobernantes qué es lo que tienen que hacer. En una sola época no lo pudo hacer y ya sabemos de qué estoy hablando. Y eso determinó todo el enojo, toda la campaña, todo lo que hicieron para derribar a un gobierno y poner a otro que les es completamente afín y que les vive dando todo. Ahora, ayer también, lo que se refiere desde la votación en el Senado a la desregulación del papel, nada menos. Y Cristina Fernández de Kirchner apuntó a este tema y dijo algo que nosotros por otra parte venimos sosteniendo desde hace ya 2 o 3 semanas, desde que supimos que era lo que Clarín, Macri, el gobierno estaban haciendo desde ese proyecto, ahora realidad, ahora ley, que habían presentado Marco Labaña y Bosio, 2 personajes que por sí solo quedan definidos en la situación. Pero vean lo que sucedió ayer, cuando Cristina Fernández de Kirchner hablaba sobre papel prensa. Es también el servicio de blindaje mediático para los que levantan la mano, presentan proyectos como este. Y al mismo tiempo presta el servicio de ataque furibundo y brutal contra aquellos y aquellas que no formamos parte de ese dispositivo de lo que se ha dado en denominar muy amigablemente la gobernabilidad y que yo creo que en muchos casos hace más juego con la complicidad. Y algún señor senador recién decía que debíamos reglamentar por el tema de las fake news, por ejemplo, el manejo de los medios digitales, hizo mención a Facebook, en fin, lo que ya todos conocemos que pasó en el Brexit. Pero quiero decirles que también esas fake news se imprimen en papel de diario, en papel prensa. Mire, yo quiero recordarles a todos ustedes que en plena campaña electoral, la tapa de un importante matutino de nuestro país, uno de los socios de Papel Prensa Sociedad Anónima, publicó que Máximo Kirchner y la ministra Nilda Garré, tenían millones de dólares en cuentas en paraísos fiscales. Esta noticia es una fake news. ¿Cuál fue la contrapartida de aquello que dijo ayer Cristina Fernández de Kirchner? ¿Quién podía hablar desde la vereda de enfrente, desde el poder real, representándolo, sometiéndose una vez más? Tenía que ser el personaje que vamos a ver a continuación. Y una reflexión. El ser humano tardó millones de años en ponerse de pie. Caminaba en 4 patas, hasta que comenzó a levantarse. Para mí es un dato que hace a la dignidad del ser humano, pues todavía hay gente que camina en 4 patas, que camina agachado frente a lo que llamamos el poder, que esa dignidad, esa posibilidad del hombre de levantar sus patas delanteras para convertirlas en manos y ser lo que hoy día es, era también una manera de mirar el sol, de mirar la vida de otra manera, pues hay quienes la siguen mirando desde aquella etapa que costó tantos siglos en cambiar. Pero si vamos a analizar esta ley, la desregulación de la importación del papel es un elemento que alienta el esquema de competencia y mejora de precio. Ahora, si acá queremos discutir otras cosas, proseguir batallas interminables, en términos, digamos, de relación de poder con los medios, bueno, estamos discutiendo otro tema. Si queremos discutir que el mundo está virando del papel a los medios, no descubrimos nada.
que hoy la noticia funciona en la red y que el diario de papel está perdiendo vigencia, aun cuando creo que es muy importante y hace a tarea de investigación y de contenidos y de editoriales. Todo eso lo podemos discutir. Pero Pichetto sabe por qué lo hace. Si ustedes miran los diarios de hoy, Clarín, Nación, se van a encontrar con que Nación trata de mostrar un mundo ideal, un mundo excepcional. En la Argentina estamos en el mejor de los momentos. Y Clarín, por su lado, está levantando la alternativa federal de los que no quieren a Cristina Fernández de Kirchner, al kirchnerismo en la unidad. Los que hicieron visible esta posibilidad política fueron los de Clarín, como no podía ser de otra manera. Y por consiguiente, ellos son los que determinan cuál es la agenda. Estamos discutiendo hoy de alternativa federal y no de lo que ha sucedido, por ejemplo, en la ANSES, lo que tiene que ver con la cuestión previsional. Lo que ha pasado permitiendo que Basavilbaso se permita decir que la ANSES, tan cruel con los jubilados en este tiempo, que se ha llevado por delante el Fondo de Sustentabilidad, dice, muy suelto de cuerpo, protegido por estos medios de comunicación, que todos se lo roban, que lo que ha hecho la ANSES es tomar medidas para cubrir los defectos que había tenido el anterior gobierno desde la ANSES. No solo aumentamos las jubilaciones hacia adelante, sino reconocemos también la deuda hacia atrás, porque ese es el tema, ¿no es cierto? El gobierno anterior, o por distracción o por decisión política, no hizo nada para resolver este tema. El gobierno anterior, o por distracción o por decisión política, no hizo nada para resolver este tema y pasaron casi 10 años, ¿no es cierto?, de jubilados que incluso lamentablemente fallecieron sin que finalmente se les reconozca esta deuda a favor de ellos, ¿no es cierto? Por eso para nosotros es importante también no solo hablar de esto que es hacia adelante, sino también que reconocemos hacia atrás estas retroactividades de estas deudas que incurrió la gestión del gobierno anterior. Pero cuando se dicen estos disparates, eso que ustedes acaban de ver y de escuchar de Basavilbaso, es bueno tener personas coherentes y conocedoras del tema previsional que le puedan salir al cruce y que pongan los puntos sobre las íes, que digan las cosas como verdaderamente son. Es el caso, como es habitual, del doctor Miguel Ángel Fernández Pastor. Lo que Basavilbaso dice no es más que el argumento eterno de Cambiemos. Siempre la culpa la tiene otro. Pero en este caso es más cínico que de costumbre. Él sabe que a los que se acogieron a la reparación histórica les hizo una quita del 60% de lo que les correspondía cobrar, y se comió todo el retroactivo. También sabe que con la trampa instrumentada por él, queriendo aplicar el RIPTE a los que tenían juicio, les hizo perder 2 años sin cobrar, mientras tramitaba la apelación a la Corte. También sabe que cada día liquidan menos sentencias y que a todos los incluidos en el fallo blanco los pateó para adelante, ya que ninguno de ellos cobrará en los próximos 3 años un solo peso. Esa es la verdad, lo que dice el doctor Fernández Pastor. No cabe ningún tipo de dudas cuando uno coteja la opinión de Basavilbaso con la de nuestro entrevistado. Pero tienen una gran impunidad. La inmunidad que les da ese blindaje mediático que determina que ahora se cierren escuelas en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica, dirigida por Rodríguez Larreta, como ya les hemos dicho. Mire, en los años 90, en la Argentina se construyeron 7 escuelas en 10 años. De la Rúa ninguna, estuvo poco tiempo. ¿Sabe cuántas escuelas se construyeron desde el 2003 hasta el 2015? 1.600. Y esta gente del gobierno actual está cerrando las escuelas. No puede creerse lo que sucede. Y en ese sentido vale la pena machacar sobre lo que dicen los docentes, pero también los estudiantes, que son las víctimas directas de todo este plan nefasto. Hola, somos docentes del comercial número 36, una de las tantas escuelas afectadas por la resolución 4055. Esta resolución afecta a los y las adolescentes porque les quita la única posibilidad de estudiar, de progresar, ya que muchos trabajan en el día, son padres o madres, y la única posibilidad que tienen de estudiar es en el turno noche. La escuela para muchos de estos pibes es su primer hogar. Con nosotros se sienten protegidos, respetados y cuidados. No son un número más. Cada uno tiene nombre, vienen de laburar todo el día y así todos nos siguen eligiendo. Las ofertas innovadoras que este gobierno propone estuvieron y están siempre. Sin embargo, nos siguen eligiendo, a nosotros, la escuela pública. Para estos pibes sí tenemos prestigio. Queremos aclarar
verdad que nuestro plan de estudio se fue actualizando en conjunto con este gobierno año tras año. Es un deber del gobierno actualizarlo y es el derecho de los pibes a estudiar. Por eso decimos no al cierre de las escuelas públicas. Mienten con la ANSES, cierran escuelas públicas, pero eso sí, han sido unos gobernantes increíbles para tomar medidas marketineras, absurdas, de un nivel de tontería que supera lo imaginable. Marcos Peña está feliz porque dice que su gobierno se ocupó de cambiar en los billetes a las personas que ya no están entre nosotros para poner seres vivos, para poner animales. Quiero decirle antes de escuchar a Marcos Peña y este dislate que le va a provocar seguramente gracia, dolorosamente, le va a generar una sonrisa, que en Australia, por ejemplo, ponen en los billetes la cara de los científicos, de los que verdaderamente cambian historias en nuestro tiempo. Aquí ponemos animales y de esto se siente muy orgulloso Marcos Peña. La obsesión que tenemos por analizar la coyuntura en función del pasado no es normal. O sea, en otros países no pasa eso. Y está bueno también saber que eso es una patología nuestra. Y sabes que una cosa que en eso, hoy lo hablamos viniendo para acá, para mí una de las cosas chiquitas pero simbólicas más lindas que hicimos es poner animales en los billetes. ¿Y sabes por qué? Es la primera vez en la historia argentina que hay seres vivos en nuestra moneda nacional. Y que dejamos la muerte atrás, que la muerte esté tranquila, que descanse en paz y vivamos nuestra vida. Billetes que tienen animalitos, y este es un motivo de orgullo para el gobierno. Se golpean el pecho, dicen: nosotros estamos haciendo un cambio formidable en la cultura de la nación. Son increíbles. Si por lo menos con esos billetes hicieran cosas que valga la pena y no salieran a comprar vagones cancerígenos como sucedió en el 2011. ¿Usted se acuerda lo que dijo Macri entonces cuando se compraban aquellos vagones? Lo que ha dicho Rodríguez Larreta. También es bueno atender a lo que dice Beto Pianelli cuando señala que aquellos vagones tienen la posibilidad de generar cáncer, nada menos en el subte. Eso tiene una historia, varias veces denunciada, primero por la compra de estos trenes que eran chatarra, y todavía no sabíamos lo que contenía dentro, ¿no? Hasta que nos enteramos hace 1 año y medio cuando en Madrid la empresa Metro reconocía de que tenía trabajadores enfermos producto de manipular y trabajar con trenes que tenían este mineral altamente cancerígeno que estaba prohibido en Argentina desde hace 20 años, Madrid más o menos de la misma época, eran trenes de 40 años que estaban en desuso en Madrid y que necesitaban traer un tren con otro de respaldo para sacar repuestos, porque si no, no funcionaba. Y después de funcionar durante varios años acá, nos enteramos que esos trenes aparte estaban contaminados. El mismo presidente que hoy reconoce de que estos trenes estaban contaminados, en ese momento lo minimizó. Lo que he querido hacer hoy es mirar para donde corresponde. Ellos quieren que nosotros miremos, atendamos el tema de la fotocopia de los cuadernos, la prisión preventiva declarada contra Cristina Fernández de Kirchner, toda la injusticia, todo lo que en materia de desigualdad en la labor jurídica han hecho Bonadío, Stornelli y ahora ratificados por Bertuzzi y por Bruglia. Todos ellos, un combo de personajes absolutamente desestimables cuando pensamos en la justicia. Pero yo no quiero mirar para ese lado. No tengo más remedio, pero no quiero mirar para este otro. Ahí donde tenemos a los despedidos, donde tenemos a la gente que sufre, donde tenemos a los que no pueden comprarse remedios, donde están los trabajadores de Paquetá colgando sus uniformes en la sede de Cambiemos, donde un desesperado hombre que se queda sin trabajo en una de las empresas multinacionales más importantes dice: ¿qué le digo a mi familia en los tiempos de la Navidad? Yo quiero mirar para ahí y lo invito a que miremos para ese lado, no para donde ellos quieren. Siempre nos están engañando, siempre están jugando con nosotros. No podemos perder tiempo detrás de una historia fraudulenta en la justicia de la Argentina, como es esta causa y esta decisión que hoy han tomado. Miremos para ese lado, para el lado de los que sufren. Ahora, si quieren mirar para el lado de la justicia, es muy interesante escucharlo al fiscal Delgado, Federico Delgado, cuando habla, por ejemplo, de lo que es hoy día nada menos que la Corte Suprema de Justicia. Porque la Corte está
está pasando por la voluntad de la propia Asamblea Constituyente, que supone que es preexistente a la nación argentina. Está al revés, digamos, la cosa. Es muy difícil cuando desde la cabeza del Poder Judicial se admite la manipulación de la ley. ¿Qué queda para los tribunales inferiores? Es muy complejo el asunto. Y me parece que la cuestión nodal es que hay un divorcio entre el componente ético y moral de la ley, que nació para fundar sociedades y cuerpos políticos, y se ha transformado en una especie de herramienta para dirimir otro tipo de cuestiones que no tienen que ver con la convivencia. Y aunque me interese mirar para el lado de las verdades que nos importan, esto que ha dicho Federico Delgado sirve para decir, bueno, ¿quieren que miremos a la justicia? ¿Hablamos de la injusticia en la Argentina? Miremos la Corte Suprema de Justicia. Miremos quién la preside. Una bestia jurídica puesto por Mañeto y por Macri, a dedo. Claro, con la debilidad de los pobres senadores que viven extorsionados, son los primeros en serlo, y sus senadores, que ahora votaron esto de papel prensa, para que les dé mucha vergüenza durante toda la vida vivir arrastrándose, vivir agachados frente a ese poder de Clarín, para confrontar con ese poder real, para no hacerlo, por supuesto. Miremos al Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema, que fueron capaces de retener a una persona. ¿Se acuerdan cuando quisieron echar a Freiler? Bueno, eso hicieron. ¿Qué vamos a mirar? ¿A Bonadío? ¿A Irursun? ¿A Bruglia? ¿A Bertuzzi? Eso no es mirar la justicia. Por lo menos no es la justicia que tenemos en nuestro corazón. La seguimos mañana, si Dios quiere. Muchas gracias.